Nadie, absolutamente nadie, por muy preparado que sea en cualquier sentido, por muchos seminarios teológicos que haya tenido, por mucho que sepa de historia o por mucho que lea la Biblia, jamás la va a comprender. Así es, a menos que se convierta a Jesucristo y a menos que haya nacido de nuevo. La verdad de la palabra de Dios está completamente velada a todos aquellos que no tienen a Cristo en su corazón. Esa es una verdad irrefutable. Incluso es una gran verdad también en la vida de aquellos que dicen creer en Dios. Recuerden que los demonios también creen en Dios, pero no son salvos ni entienden la palabra. Así que aunque alguno diga que cree en Dios, si no ha nacido de nuevo, no podrá jamás entender la Biblia y menos podrá ver a Cristo manifestándose, moviéndose en ella. Lo voy a explicar en detalle a continuación. Comencemos por esto. Jesús hizo esta importante afirmación en el Evangelio de Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aprendamos primero esto. Todas las Escrituras, los 66 libros de la Biblia, dan testimonio de Jesucristo. Desde el primer libro Génesis hasta el último Apocalipsis, podemos encontrar la obra maravillosa, la obra redentora de Jesucristo. Pero repito, es imposible, absolutamente imposible, que alguno vea al Señor en la palabra a menos que nazca de nuevo. Lo repito una vez más. El mismo maestro Nicodemo, teniendo enfrente al mismo Señor Jesús, no pudo entender quién era Él. Lo mismo pasa hoy con multitud de personas y religiosos que, por muy israelitas que sean, por muy conocedores de la palabra, no podrán ver a Cristo. ¿Por qué razón? Una vez más repito, porque no han nacido de nuevo y punto. Amigos, Nicodemo no era cualquiera. Este hombre era un maestro de las Escrituras. Pero eso, como vengo diciendo, no le serviría de absolutamente nada porque no había nacido de nuevo y por tanto era imposible que pueda ver en ese momento a Cristo como el Mesías, como el Salvador, ya que lo vio como uno más, así como hoy muchos lo alcanzan a ver, como uno más, como un profeta más, como un enviado de Dios, sí, pero nada más que eso. Y otros más audaces hasta lo ven a Cristo como un loco más. Leamos lo que le dijo el Señor Jesucristo a este conocedor y experto de la ley, entre comillas, Nicodemo. Vamos al Evangelio de Juan capítulo 3, versos 3 al 6, que dice así. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Escucharon bien? Primero se nace de nuevo, luego se entra al reino de Dios y ahora sí se entiende la palabra del Señor. Solo cuando se nace del Espíritu Santo de Dios, por la voluntad de Dios y nadie más. Este no es un tema de nacer, crecer y ser religioso toda una vida. No es un tema de seminarios. No se trata de solo conocer toda la palabra, haberla leído unas 4 veces. No depende de pertenecer a tal o cual religión.
sino que depende solo de Dios. Eso es categórico. Depende solo de Dios, de su misericordia. Misericordia que Él da solo a quien Él quiere. Grande es este misterio. Repito, a menos que se conviertan a Cristo. De otra forma, seguirán teniendo puesto un velo que les impide entender las Escrituras y ver a Cristo en ellas. Esto le dijo el apóstol Pablo a los Corintios en su segunda carta, capítulo 3, verso 14. Por eso, hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, no lo entienden. Es como si su entendimiento estuviera cubierto con un velo. Solo Cristo puede ayudarlos a entender. Entendamos una vez más que nadie va a recibir la revelación de Jesucristo. Nadie va a entender quién es Cristo. Nadie entenderá jamás que Él es Dios, que es el mismo de ayer, hoy y siempre, a menos que el velo de su corazón le sea quitado por Dios, ya que solo Dios conoce a los suyos y solo Dios lo determinará. El verso 16 de este mismo pasaje dice así: pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Si no hay conversión, no hay comprensión de quién es Cristo. Por eso resulta inútil discutir o debatir con gente ciega y religiosa y hasta orgullosa. Por eso me niego siempre a eso. Que no pueden entender lo que le decimos porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. ¡Qué pena! Y otros hasta están endemoniados. Pero en esos casos es una pérdida de tiempo. Escuchen esto que quedó registrado en el libro de Lucas, capítulo 24, verso 45, cuando no les había sido revelada una verdad a aquellos que habían seguido a Jesús. El pasaje dice esto: entonces Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Repito una vez más, si alguno no tiene el Espíritu Santo de Dios, no va a entender nada de la palabra. Leamos ahora Romanos 8, verso 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es el Espíritu Santo en nosotros que nos da testimonio de quiénes somos, de que somos sus hijos. Y solo el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para que entendamos todo lo que realmente sí enseña la Escritura. Y en cuanto a este mismo tema, Jesús dijo esto en Juan capítulo 16, verso 13 y 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Se dieron cuenta? El bendito Espíritu Santo de Dios glorificará siempre al Señor Jesús. Nos guiará a toda verdad que contiene la Escritura. Nos hará saber todo en cuanto a nuestro futuro y tomará todo lo de Cristo y nos lo hará saber. Pero si no lo tienes, si no has nacido de nuevo, si no has tenido una conversión genuina a Jesucristo, así te pares de cabeza, lo único que harás es ir en contra de la verdad proclamada por todos aquellos que sí tenemos a Dios en nuestro corazón, que estamos llenos de su Espíritu Santo. Verdad absoluta, irrefutable, innegable, verdad de Dios. Hasta aquí con este video. Bendiciones totales para sus vidas.